En este video quiero platicarles un poco acerca de lo que es la cultura matrística o la conciencia de la diosa, que es un tema muy amplio, que tiene muchas aristas y no voy a agotar todas en este video. Este es más bien como un poco una introducción y ya de aquí en adelante me gustaría ir desgranando y hablando de conceptos más concretos sobre esta idea. Eh, que hay muchos autores de por medio y bueno, yo lo que quiero compartir es un poco mis investigaciones. Y bueno, ha sido un camino pues de muchos años de ir descubriendo qué es esto de lo sagrado femenino, qué es esto de la conciencia de la diosa. Ahora también que encontré este término de la cultura matrística. Y entonces es un poco como compartir estas enseñanzas o estas eh, pues cosas que yo he ido descubriendo a lo largo del camino y que me han permitido, por un lado, a nivel intelectual, como tener un poco más de información y tener más sustento, pero también está una parte de devoción, una parte de espiritualidad, ¿no? Que es hacia donde también lo quiero encaminar y no quedarnos nada más en la mente. Entonces, bueno, así para mencionarlo, la conciencia de la diosa, pues viene sobre todo de este movimiento de los años 70, de un grupo de mujeres, de feministas, eh, que retomaron como el estandarte de esta idea de la diosa, del regresar o del retorno de la energía divina femenina, y sobre todo también ellas basándose mucho en unos descubrimientos arqueológicos de una arqueóloga llamada Marija Gimbutas, que eh, hizo un descubrimiento en Europa, en una parte de Europa, y hizo libros o escribió varios libros en torno a los dioses y las diosas de Europa, ¿no? Y entonces ella hizo toda una reconstrucción y toda una interpretación de lo que para ella, lo que ella vio en esas culturas principalmente neolíticas, de la edad neolítica. Eh, y ella pues fue una interpretación que después obviamente tuvo sus detractores y muchas personas que no estaban de acuerdo. Y yo pues buscando e investigando cada vez más, pues tengo ciertas conclusiones, ¿no? Pero pues eso es algo muy personal y yo nada más como que muestro el panorama, pues para que cada quien vaya tomando también sus propias decisiones y sus propias opiniones. Entonces ella lo que decía es que encontraba esta idea de una gran diosa o una gran madre universal que era común a muchas culturas que se asentaron durante ese periodo de tiempo, que abarcó bastante tiempo. Estaba ya hablando de aproximadamente 7.000, 5.000 años antes de Cristo. Entonces todas estas culturas que tenían a una diosa, a una idea de gran madre universal, diosa de la fertilidad, etcétera. No nada más de la fertilidad, sino de los ciclos, de la agricultura, etcétera. Como que estaba allí esa diosa y se le rendía honor, se le rendía un culto, y toda la organización social de esa época estaba pues organizada, valga la redundancia, estaba organizada conforme a estos conceptos y a estos principios de honrar a esta madre, de honrar los ciclos. Y bueno, en general eh, se refuta esta teoría y muchas personas dicen que no, que ella lo interpretó, que no hay como pruebas así fehacientes que lo demuestren, etcétera. Pero más allá de si sí o si no, en este debate que digo que se han ido como cada vez ha habido más avance y se han descubierto más cosas, esta idea de tener una gran diosa ayudó para que las feministas de esta época que les digo, principalmente en Estados Unidos, tomaran este estandarte de que sí existió una cultura prepatriarcal anterior a las religiones que conocemos abrámicas, ¿no? Las religiones monoteístas, que tienen como una estructura, que tienen todas un libro sagrado, que son jerárquicas y que cada una dice que su Dios es el verdadero. Y entonces
pues dice, no, acá antes era otra manera de relacionarse, otra manera de vincularnos, pues no nada más entre nosotros como seres humanos, sino también con la tierra y con el cosmos en general, ¿no? Un poco lo que hacía, lo que ocurría también aquí en América, las cosmovisiones de los ancestros, como veían que formábamos parte de una unidad, que estábamos en una relación de interdependencia, etcétera, ¿no? Entonces, en esa época era muy importante, en la época de los 70s, les digo, del movimiento feminista, traer a la diosa, pues como para reivindicar y para buscar este equilibrio de cómo se habían venido creando paradigmas y valores y creencias y hábitos y formas de vida desde unos valores distintos a lo que esas culturas neolíticas parecen que están mostrando, ¿no? Donde no había grandes armas, por ejemplo, donde había mucho arte, donde estaba como esta presencia, ¿no? Nutridora, donde se concentraban más en cuestiones como de alimentación, de agricultura, cuestiones más estéticas y no tanto, y no eran pueblos tan guerreros. Y entonces lo que dice es que después llegaron estos pueblos guerreros, llegaron hordas de los kurdos que le llaman jimbutas, llegaron del desierto y demás, con otra forma, ¿no?, de organizarse, mucho más guerrera, mucho más bélica, y entonces desde ahí empezaron a someter y a crear, pues a esclavizar a las personas, a dominarlas, etcétera, y se creó una nueva concepción, una nueva forma de crear el mundo. Bueno, más allá de, como digo, si esto pasó o no pasó, se retoma este movimiento, ¿no?, del resurgimiento de la diosa y de los valores que encarna la diosa, y entonces pues se une a todos estos movimientos del neopaganismo, de Wicca, ¿no?, estos movimientos New Age, el movimiento de la diosa también con un corte feminista, pues surge y tiene todo una trayectoria y tiene muchas autoras que les digo que poco a poco iré como explicando. Y por otro lado también investigando está algo que se llama, bueno, que le llaman también la cultura matrística, que es un poco lo mismo. El término de matrística, que tiene que ver obviamente con esta matriz, este útero del cual proviene la vida, lo acuñó un señor llamado Ernest Bornemann. Y bueno, lo importante de eso es que de ahí se fue retomando por varios autores y autoras también, y que hablan de lo mismo, ¿no? De esta ruptura que hubo entre los valores matrísticos, o sea, ¿qué sería la cultura matrística? Eran estas culturas donde había cooperación, donde había amor, apoyo, donde no había una jerarquía tal cual, sino que eran sociedades participativas y donde estaba la confianza y donde se ponían los cuidados y la vida en el centro, ¿no? Y todas las prácticas del buen vivir era lo más importante, a diferencia de cuando hay esta ruptura de lo matrístico, pues surge las sociedades pues que ya conocemos, y luego con el capitalismo y demás, que están, pues el orden y las creencias y los valores pues están totalmente, difieren totalmente, ¿no?, de esto que yo les estoy mencionando. Y bueno, entonces la necesidad aquí es de este retorno, de esta conciencia matrística, que no viene a suplantar a, al patriarcado, ¿no? A veces como que se malentiende, y entonces, bueno, por eso no se le llamó matriarcado, ¿no? El matriarcado hubiera sido lo mismo, ejercer una dominación. Entonces la cultura matrística no pretendía dominar sobre otras personas, por eso se le llama cultura matrística y no matriarcado. Entonces la matrística pone esto, ¿no?, tanto para hombres como para mujeres, estos valores del buen vivir, y lo que dicen pues en la actualidad, pues ahora es necesario regresar a eso, no igual como era antes, sino
como recordar esto para crear desde aquí, desde nuestro presente, crear eso que tanto estamos necesitando en este momento para que realmente haya un equilibrio. Primero, sanarlo a nivel individual, sanar nuestro sagrado femenino, sanar nuestro sagrado masculino, dejar de que haya competencias entre los sexos y, y que eso se vea reflejado, este equilibrio, esta unión, y desde ahí crear, ¿no? Crear desde el amor y desde el equilibrio, crear nuestra vida, crear nuestras relaciones y desde ahí vincularnos con todo, inclusive con la tierra, ¿no? Dejarla de ver como un objeto al cual explotar y empezarla a ver también como un ser viviente, como nuestro refugio, como que todos somos también parte de ella. Y entonces pues desde ahí trayendo estos valores de lo femenino, de lo divino femenino, como les digo, no para desbancar o no para quitar a los hombres, ni mucho menos, sino justamente para cambiar la mentalidad que es así, es patriarcal, la mentalidad jerárquica, la mentalidad de competencia, de dominación, de, del dualismo, ¿no? Superar el dualismo y entonces entrar en la unidad, como les digo, con el femenino y lo masculino. No lo podemos pensar solamente uno, solamente de otro, sino que ambos se integren y entonces en esta integración está la verdadera sanación y desde ese lugar podemos amar, ¿no? En nuestras relaciones y sin importar si somos hombres o si somos mujeres. Y bueno, eso a un nivel también espiritual. Surge la figura de la madre cósmica, que así muy como muy general, ¿no? La madre cósmica es esta madre que nos conecta con estos valores, que nos conecta con este amor divino, con este amor incondicional, con este amor a la tierra. Eh, y bueno, la madre cósmica es así como muy general, pero pues cada persona, por ejemplo, las personas que son más, que están más, por ejemplo, en el paganismo, pues lo pueden ver con diosas, ¿no? Con cualquier diosa con la que se identifiquen, con cualquier aspecto de la diosa, ¿no? Porque la diosa tiene muchos rostros, tiene muchos aspectos. O, por ejemplo, las personas que son más católicas o cristianas, católicas, ¿no? Sería el término correcto. En la figura de la Virgen María o en la figura aquí en México, ¿no? De la Virgen de Guadalupe, ¿no? Ya viéndolo desde otros ojos o desde los ojos más desde que antes de los invasores españoles llegaran, pues más desde la Tonantzin, ¿no? Nuestra madrecita, la Tonantzin, la madre tierra, Tonantzin Tlali, o la Guadalupe Tonantzin, ya más con este mestizaje o este sincretismo. Hay quienes también la figura de María Magdalena, ¿no? Como este arquetipo de esta mujer que viene a traer justamente también estas enseñanzas y el camino de la rosa y todo lo que se desprende de ello, que si lo vemos es un poco lo mismo visto desde diferentes perspectivas, pero es lo mismo, es un camino de amor, es un camino de devoción, es un camino de regresar a la madre, de reconocer a esta madre como este útero cósmico, este útero que trae la vida, pero y que entonces nos va a enseñar a nosotros a crear, pero desde esta conexión sagrada, conectado con nuestro corazón, conectado con las energías del amor, para crear desde ese lugar. No crear desde el lugar del ego, desde la avaricia, desde la codicia, desde el egoísmo, sino crear desde el amor, no desde el dolor, ¿no? Que sería como, ni desde el miedo, sería como eh, estas dos partes. Entonces, cómo creo un camino de amor, cómo creo un camino de devoción hacia la madre, hacia el principio creador femenino, en equilibrio, como les decía, con lo masculino, y entonces a partir de esa unión, pues es el principio de generación, ¿no? Simplemente para traer un bebé al mundo, no lo podemos traer nosotras solas, necesitamos a un hombre para que fecunde el óvulo y así poder tener vida. Es lo mismo, ¿no? Nuestras creaciones que provengan del amor necesitan de este principio femenino y de este principio masculino para crear. Entonces, eso simboliza la madre cósmica, ¿no? Que viene a darnos estas energías creativas, pero conectadas a nuestro corazón, conectadas al amor incondicional, y desde ahí entonces podemos crear nuestro mundo, crear un nuevo mundo donde ya las estructuras y los paradigmas anteriores ya vimos que han causado muchísimo dolor, muchísimo sufrimiento a nivel mundial, y
que ya estamos en un nuevo camino, ¿no? Como dirían aquí los abuelos, en estas tierras de América, que es que se acerca el nacimiento del sexto sol, ¿no? Eso simboliza, pues para mí también, es como que se cae todo lo viejo, y entonces dentro de esto nuevo viene todo lo femenino a crear esta nueva estructura basada en el amor y en la devoción. Y bueno, les quiero leer algo que escribí. Dice: lo sagrado femenino, o el regreso de la diosa, o el despertar de la madre cósmica, o la cultura matrística, lo podemos llamar de muchas maneras, y como les digo, tiene diferentes enfoques, unos más espirituales, unos más pues intelectuales, pero todas son diferentes maneras de referirnos a una frecuencia, ¿no? A un nivel espiritual. Tiene que ver la madre cósmica en la conexión con esta madre cósmica, con una frecuencia que busca anclarse en un estado de conciencia para manifestarse en el plano físico, ¿sí? Y en estas prácticas que les digo del buen vivir, del amor, ¿no? Cómo encarno y cómo anclo esta frecuencia en mi vida personal. Y de ahí, pues, que se vaya en cascada a todo mi mundo, a todas mis relaciones, a mi entorno, etcétera. Lo divino femenino está conectado a las energías de nuestro corazón. La esencia de la Gran Madre nos recuerda a todos los humanos nuestra verdadera esencia y nos despierta a una dimensión espiritual donde habita el amor, la paz y la compasión. Es desde este lugar de profunda conexión donde comenzamos a mirar el mundo y todo lo que nos rodea a través de los ojos de esta conciencia despierta, y desde ahí todos los aspectos de nuestra vida se van ajustando y alineando a esta frecuencia que honra la vida y nos ayuda a encontrar un balance entre las energías femeninas y masculinas, ¿no? Un poco recapitulando lo que he estado diciendo de este balance que tiene que existir, y también que lo espiritual no se puede quedar nada más en, qué bonito, ¿no? Anclo una frecuencia de amor incondicional, y entonces pongo mi altar y pongo una vela y pongo incienso y me conecto con las energías de la madre cósmica y demás. Pero eso tiene que tener una parte también en el plano físico, cómo se va a ir modificando o cómo se va a ir anclando o desarrollando la energía de la madre en todos los planos, ¿no? En mi plano mental, en mi plano físico, en mi plano espiritual, en mi plano emocional, ¿sí? Y hacia afuera. Cuando hablamos de la conciencia de la diosa, no nos referimos a tratar de imponer un matriarcado, que era lo que les decía, ¿no? Que busque ejercer un poder sobre lo masculino, como lo es el patriarcado, sino la energía femenina lo que busca es restaurar y equilibrar las energías de nuestro mundo, que justamente están desequilibradas por la ausencia de lo sagrado femenino y por que el sagrado masculino está herido, ¿sí? Entonces, por un lado, hubo ausencia de todo lo sagrado femenino, y por otro lado, el masculino está herido. En la medida en que vayamos limpiando nuestras creencias y nuestro campo energético, se va haciendo más fácil encarnar la energía de lo divino femenino, permitiendo que su frecuencia se vaya descargando en nuestra conciencia, ¿sí? Como un software que instalamos, y somos este canal, ¿no? Que ya descargamos el programa. Y entonces, ¿cómo irlo tejiendo en nuestra vida cotidiana? Y esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo se va a ir tejiendo estas energías de la madre cósmica en nuestro día a día? ¿Cómo se teje el amor por la vida, el poner la vida en el centro, el cuidado el autocuidado y el cuidado, ¿no? El buen vivir, cómo se va poniendo en el centro, y eso qué implica a nivel de cambio personal y también de cambio colectivo. De esta manera nos vamos dando cuenta que verdaderamente es posible salir de los paradigmas que buscan el bienestar, entre comillas, desde el individualismo, la competencia y la jerarquía, y en su lugar nos abrimos a sentir el amor que nos da la Gran Madre Cósmica, entendiendo la unidad e interdependencia que compartimos todos los seres sobre la Tierra. Bueno, y pues con esto me gustaría terminar. Si te gusta y se te hace interesante el video, pues házmelo saber, hazme un comentario, déjame algún like, y
de aquí en adelante pues me gustaría seguir compartiendo de manera más puntual y más concreta como diferentes aspectos que engloban todo lo que tiene que ver con la conciencia de la diosa, con lo divino femenino, con cómo se ancla, ¿no?, en distintas visiones y perspectivas. Por ejemplo, aquí en México, ¿no?, con la Virgen de Guadalupe, con las rosas, también por ejemplo en Europa, todo lo que se ha hecho también de, bueno, ya no nada más en Europa, pero que inició allá con el Camino de la Rosa, con María Magdalena, y así, ¿no? Muchas culturas han anclado este recuerdo de la conciencia matrística, de la conciencia de la diosa. Y bueno, pues eso, espero que les haya gustado y nos vemos pronto.